días a todas, a todos los que nos acompañáis hoy de forma presencial en el CEMAP y también de forma online a través de este streaming, que aunque parece el mismo es diferente porque es nuevo, lo estrenamos, así que estamos muy contentos porque creemos que va a funcionar muy bien. Así que ya nos iréis diciendo por las redes qué tal nos veis. Bueno, para el Centro Benedetti un lujazo es iniciar este curso académico con la presencia del escritor mexicano Emiliano Monge, autor de cuentos, de ensayos, de novelas. Tengo que decir la fecha de nacimiento, Emiliano, porque es muy importante para lo que comento. Nacido en el 78. Y os digo que es importante porque, bueno, ayer comentábamos precisamente que el nombre de Emiliano Monge aparecía en esa lista en Bogotá 39 con los escritores latinoamericanos más destacados de esa generación joven a la que pertenece. Yo cuando comentabais que quizá no hay que fiarse, no tanto no fiarse de las listas, sino que a lo mejor habría otras listas que también fueran importantes. A mí me gusta la lista de Margot Glantz, y en la lista de Margot Glantz de los escritores jóvenes con los que le gusta dialogar, en primer lugar aparecía Emiliano Monge. Así que parece que Bogotá 39 tenía razón. Yo me fío de Margot. Bueno, Emiliano Monge estudió ciencia política en la UNAM. Su formación no es filológica, sino política, y quizá tendremos tiempo de hablar también de eso, Emiliano. Es también colaborador asiduo del País, de La Jornada, de Letras Libres, de Reforma. Como os decía, es autor de relatos, pero sobre todo también de novela. Igual tendremos tiempo de hablar de esa primera novela, Morirse de memoria, que decías que quizá exigía demasiado del lector. Después vienen otras novelas como El cielo árido. Sobre El cielo árido me gusta una intervención de Fernando Castanedo en Babelia que decía: los que se acerquen a estas páginas vayan advertidos. Tal vez les interese seguir la famosa recomendación que se encontró Dante a las puertas del infierno: dejad aquí toda esperanza. De alguna manera esa idea también lleva a la siguiente novela, Las tierras arrasadas, que fue ganadora del Premio Latinoamericano de Novela Elena Poniatowska, que tiene como tema la migración centroamericana en Estados Unidos, y que también es una novela tremendamente desgarradora. Tejer la oscuridad parece que lanza ese cambio, esa evolución desde la distopía, desde el horror hacia cierta utopía, hacia cierta posibilidad de un mundo mejor. Y bueno, a lo mejor nos da tiempo también a hablar de por qué el mundo precolombino aparece en esa novela. Y esta tarde Emiliano Monge hablará en Campello de dos novelas que han sido sus dos últimas novelas, entre medios, que tienen una temática autobiográfica, que son No contar todo y Justo antes del final, la novela que publicó el año pasado. Ahora está escribiendo, está terminado o has terminado ya Los vivos, que se va a presentar, creo que en el Festival Centroamérica Cuenta, en el próximo, no sé. Sí. También, de nuevo, dedicada a un tema complicado política y socialmente, como es el crimen organizado en México, pero tratado desde otra perspectiva. Bien, con este panorama, si las que sois alumnas mías podéis imaginar lo que me interesa, la manera en la que Emiliano Monge trata unas temáticas que son especialmente pues sugerentes para una parte de los investigadores que trabajamos en el CEMAP. Hoy nos va a hablar de las orillas del canon a la nueva literatura latinoamericana. Después de su intervención creo que habrá tiempo para que Emiliano dialogue, no solo conmigo, sino también con vosotros y vosotras, en torno al tema que va a desarrollar y a lo que
queráis también, ¿no? ¿Verdad, Emiliano? Te dejas. Totalmente, sí, totalmente. Muchísimas gracias, Emiliano, por estar hoy aquí. Repito, es un lujazo tenerte. Bueno, gracias. Gracias. ¿Ahí se escucha? Sí. No, bueno, gracias a ustedes, gracias a la universidad, gracias al centro. Estoy muy contento de estar acá. Eh, y efectivamente iba a hablar de las orillas del canon, hacia la tradición, digamos, ¿no? De la tradición, las orillas del canon hacia la literatura contemporánea. Y me di cuenta de pronto que están apenas regresando vacaciones, que están apenas comenzando clases y que hablar quizá desde tan pronto el Popol Vuh y de historia verdadera, la conquista de la Nueva España, podía ser un poco pesado. Y que además, con el tiempo que tenemos, llegar desde ahí hasta la literatura contemporánea quizá iba a ser más complicado. Entonces, al final, de manera muy abrupta, porque tenía 2 textos para leer y decidí leer el otro. Decidí leer un texto que se llama Mano Armada, que he escrito hace poco, que tiene que ver con una experiencia, con algo que me pasó y de algún modo también con la tradición. De manera, ya verán, bastante directa, pero también de manera bastante indirecta. Yo creo que al final, si establecemos rápido las condiciones del canon y de la tradición, el canon está dentro de la tradición. La tradición es mucho más amplia, pero también es mucho más pequeña, ¿no? Porque la tradición, además de ser algo que se conjuga en plural, como el canon es algo que se conjuga en singular, a diferencia del canon. Cada uno tiene una tradición, o elige de la tradición cuál es la tradición de uno, ¿no? Y qué resuena en uno. Aquí en este texto aparecerán algunos de los autores que para mí resuenan más. Y bueno, mejor leo y después hablamos de todo lo que quieran, ¿no? A mano armada. ¿No la pasó bien?, me pregunta, sonriendo, el controlador de buquebús, mientras revisa mi pasaporte e imprime mi boleto. Y, entonces, ¿a qué va a la Argentina? Insiste el muchacho uruguayo que, al devolver mis documentos, los sujeta, obligándome a tirar de ellos con fuerza. Si por mí fuera, me quedaba, asevero, sorbiéndome los mocos. Ayer amanecí así, con la garganta agarrada y la nariz de un cerdo bellotero. Y, claro, hoy me encuentro peor, porque la tos ha aparecido y me arde el pecho. Lo último que quiero, la verdad, es subirme a un ferry, cruzar el río, arrastrar mi maleta y mi mochila, registrarme en otro hotelucho. Desde mi asiento observo el agua. Tiene el color del lodo. Parece estar siempre revuelta, como si los cadáveres del fondo no dejaran de pelear. Este pensamiento, seguramente, es resultado del libro que he estado leyendo. Sorprendentes carnadas rosas sangre llovieron desde raras nubes sobre el mar. Sorprendentes mares color incienso suben con la carnada de los peces en el cielo. Una gota de moco cae sobre la página del libro de Raúl Zurita. No puede ser. No pueden ser así los líquidos. Me digo limpiando el papel mancillado y sonándome. Más que deshidratarme, voy a desvielarme. Por lo menos, antier no estaba enfermo, me digo. Pude cenar con Zurita, insisto para mí, como buscando que el recuerdo descongestione mi cabeza. Entonces vuelvo a la primera página del libro y leo la dedicatoria. Su letra es un terremoto, su firma un electrocardiograma. Obviamente nunca me queda igual, aseguró Zurita, sonriendo, con la pluma todavía empotrada entre los dedos de su mano temblorosa. Shakespeare nunca escribió su firma ni su nombre de la misma manera, ni siquiera un par de veces. No le importaba. Él no era esa firma ni ese nombre. Su identidad estaba en otra parte. Le conté entonces, sonriendo yo también. Por suerte, tenía fresco en la cabeza lo de Shakespeare, su firma y su nombre. Y todo por un colombiano pretencioso que un par de noches antes había dado espectáculo. Le gusta practicar antes de sus presentaciones, explicó su esposa cuando, quienes compartíamos mesa con ellos, nos quedamos atónitos, sorprendidos al escuchar que aquel escritor pedía nuestras servilletas y observar que ahí garabateaba su autógrafo. Para él esa era su identidad, toda su identidad. Increíble. Parecería que lo que traes en la mano es un sello y no una pluma, le dije al colombiano, convencido de que daría por recibido el golpe. Pero no solo no lo recibió, sino que pareció envalentonarse. También me salen las firmas de otros escritores.
¿De qué escritores? Pregunté inmediatamente, adivinando el ridículo que se cernía sobre nosotros. Uy, de un montón. Empecé a practicarlas cuando era adolescente, respondió el colombiano, haciendo que aquello se pusiera aún mejor. Se las enseñaría, pero ya no hay servilletas. Eso no es un problema, aseveré. Te consigo las que quieras. Segundos después, el mesero dejaba en nuestra mesa un cerro de servilletas, sobre las cuales lo vimos imitar, henchido de placer, satisfecho de sí mismo, las firmas de García Márquez, Vargas Llosa, Fuentes, Cortázar, Donoso. ¿La de Saer no la conoces? Las de Gardea, Ribeiro, Sada, Lebrero. ¿Alguna firma sin premio? Pregunté entonces, haciendo reír a los demás. La de alguna escritora, Lispector, Vicens, Garro, Ward, Arredondo, Eltit. Al tiempo que él se levantaba, indignado, su esposa me atravesó con los ojos y gruñó. Tú le pediste que lo hiciera. Poco después, cuando salí a fumar y el frío me recetó el golpe que ahora me tiene resfriado, su editora me agarró por banda y me pidió, por favor, no vayas a ir por ahí contando esto. Creo que nunca me habían pedido nada igual, guardarme algo tan difícil de guardar. Eso sí, gracias a él, pude decirle lo de Shakespeare a Zurita, pienso volviendo a leer su dedicatoria. Con alegría, estos pedazos de vida para tu vida. No, en su dedicatoria no. Me quejo limpiándome una nueva gota de mocos, sonándome otra vez y bostezando. El falso cansancio que viene con los antigripales cae sobre mí como un hierro. Debería dormir, me digo, echándome antes en cada fosa nasal un par de gotas. Guardando el frasco, acomodo la cabeza entre el vidrio y el respaldo y me abandono leyendo a Zurita. Oí un cielo y un mar alucinantes, oí soles estallados de amor cayendo como frutos, oí torbellinos de peces, devorando las carnes rosas de sorprendentes carnadas, escuché millones y millones de peces que son tumbas, con pedazos de cielo adentro, con cientos de palabras que no alcanzaron a decirse, con cientos de flores de carne roja y pedazos de cielo en los ojos, o cientos de amores que quedaron fijos en un día soleado, llovieron carnadas desde el cielo sobre el Pacífico. Dejo el ferry y bajo al puerto, sintiéndome peor que al abordarlo. Se me han tapado los oídos, traigo la cabeza embotada y ha empezado a dolerme la cadera. Cogería un taxi, no estoy para camiones, pienso después de que revisen mis documentos mientras salgo a la calle. Un par de hombres me ofrecen llevarme, los ignoro. Otro hombre me habla de zapatos y chamarras, me da un papel que dice pieles en oferta. Como el hombre no deja de mirarme, en vez de hacerlo bola y tirarlo, guardo la promoción en un bolsillo. Un muchacho me pide, sin sacarse de los labios el cigarro ni mechero. Le digo, mintiendo, que no fumo. Necesito llegar cuanto antes al hotel, dormir un par de horas más, reponerme antes del evento de la noche. El taxi se detiene un par de metros más allá de mí. Los pasos que me obliga a caminar me parecen infinitos. Me siento agotado, como si me hubieran tasajeado el cuerpo y el ánimo. Cuando abro los ojos y enciendo nuevamente mi cabeza, estoy en la habitación del hotel, tendido boca arriba sobre la cama. He descansado y al parecer estoy mejor. Lo que pasó justo antes de esto, el viaje en taxi, el registro en el lobby, la llegada al cuarto, lo llevó a cabo mi cuerpo, sin ayuda de mi conciencia. A veces uno es puro mecanismo. ¿Estoy o no estoy mejor? Me pregunto probando con la respiración mi nariz, mi garganta y mi pecho. Eso es, estoy mejor. He sudado y eso siempre es bueno, me digo levantándome de la cama, convencido de que, aunque aún no estoy bien, estoy mejor. Mi maleta y mi mochila están tiradas. Sobre el suelo veo la ropa que traía puesta. Mucho mejor. La verdad estoy mucho mejor. Insisto alzando mi mochila y atreviéndome a jalar una larga bocanada para ver cuánto aire cabe en mis pulmones. La prueba de fuego, de cualquier modo, será fumar. Si no puedo, no podré escribir sobre Sama, el libro de Di Benedetto que cumple 60 años y que debemos celebrar por la noche, pienso buscando mi encendedor y mis cigarros. Junto a la cajetilla y el encendedor encuentro la publicidad que me dieron en el puerto. La dejo encima de la computadora que en algún momento colocó mi cuerpo sobre el minúsculo escritorio de la habitación y sacando un cigarro de la cajetilla llevo a cabo la prueba. La bocanada me araña la garganta como si estuviera tragándome un erizo y se me atora luego en el pecho como una tea. La tos estalla, el aire me hace falta, siguen un par de estornudos y la nariz afloja otra vez su contenido. No estoy listo para fumar y así no podré sentarme a escribir. Por lo menos también tengo la tarde, me digo, sonándome y contemplando la ciudad a través de la ventana.
Tengo los ojos húmedos de gripa, pero el dolor, los dolores me han soltado. Me siento fuerte y descansado. Podría salir a caminar, seguro que dar una vuelta me haría bien y me despejaría. Poniéndome la chamarra, dudo si llevar conmigo el efectivo que cobré en Uruguay. Entonces veo el papel que dice pieles en oferta. Recuerdo que mi hijo siempre ha querido una chamarra de cuero y decido, en vez de ir a caminar, ir a comprarle ese regalo. Bajo del taxi en la calle que indica la promoción. Es un sitio solitario en donde, en vez de tiendas, encuentro bodegas, negocios de mayoreo. Tras asomarme a un par de locales y constatar que no son el que busco, encuentro la tienda indicada, que es exactamente igual a las dos previas. No encuentro, en cambio, nada que pudiera gustarle a mi hijo. Todo lo que venden parece haber sido diseñado hace 20 o 30 años. En la calle, dudo si seguir buscando por ahí o largarme a otro sitio, ir a alguna tienda común y corriente en alguna calle común y corriente. Igual a un centro comercial. Pienso en el instante en el que siento la punta de algo a 2 o 3 centímetros de mis lumbares. Por alguna razón, estoy lejos de México, así que he bajado la guardia, además de que estoy enfermo y, por lo tanto, apendejado. Creo que alguien ha chocado conmigo. De modo instintivo, me vuelvo reclamando. No ha sido un accidente y mi reacción no parece tampoco accidental. El primer golpe lo recibo en el pómulo, después vienen otros dos en el vientre. ¿Vos sos idiota o qué te pasa? Algo así me preguntan mientras me empujan hacia una escalera. ¿Pensás hacerte el valiente? ¿Te sentís un angelito o qué te crees? Algo así añaden en mitad de la escalera que descendemos. Entonces recibo un violento empujón y vuelo rumbo al suelo, donde caigo de rodillas. Este golpe sí lo siento. Los de antes apenas fueron nada, como si no quisieran realmente pegarme. Pero aquí, sobre el cemento, las rodillas me duelen con un dolor que sube por mis fémures y alcanza mi cintura. Y pensar que hace rato creí que me dolía la cadera. Uno de los hombres que ahora me levantan regaña al otro. Le dice algo así como que no se pase de la raya, que él no es de Dios y que no se haga el diablo. Entramos en un cuarto oscuro, me sientan en un banco, me piden mi cartera y mi teléfono. Me dicen que no mueva ni los ojos, que si me quedo quieto y me callo no van a hacerme nada. Salen del cuarto contando el efectivo. Deben estar felices, los cabrones, con mi paga uruguaya. Aunque están afuera, no se marchan, los escucho al otro lado del muro. Entonces, inesperadamente, vuelvo a acordarme de Zurita, de lo que nos contaron, en realidad, él y su esposa hace solo un par de noches. Volvían a casa, tras cenar con amigos, cuando escucharon varios ruidos extraños. Raúl, sin embargo, decidió que no eran nada. Lo decidió porque quería trabajar, aseveró Paulina. Así le pasa, se le mete un verso en la cabeza y no quiere que nada estorbe entre él y la escritura. Y ya venía así desde la cena, así que encendió el computador y se sentó a trabajar. Yo me fui a la habitación, pero al tiro volvieron a escucharse aquellos ruidos y aparecieron los 3 cabros que andaban en la casa. El par de hombres entra en el cuarto nuevamente. Uno de ellos se dirige al rincón, el otro viene a donde estoy y me pregunta si no uso reloj, si no traigo algún collar. Le digo que no uso reloj ni collares. Me pregunta si no llevo conmigo algún santo, si no traigo alguna cruz o protección. Vuelvo a decirle que no. Igual te convendría. Me dice, o creo que algo así me dice, antes de pedirme el PIN de mi tarjeta y salir de nueva cuenta. Nos dijeron que no nos harían nada. A mí me sentaron en el sillón y me amarraron de las manos y los pies. A Raúl, como ya no tenían con qué amarrarlo, lo tumbaron en el suelo y lo enrollaron dentro de un tapete, mientras él, no va a creerlo, les pedía que lo dejaran escribir un par de versos que no quería olvidar. Por lo menos, la adrenalina me hace creer que la gripa me ha dejado. Igual basta un asalto para curarse. Murmuro sin apenas darme cuenta y me río porque estoy fuera de mí. Un buen asalto y uno queda como nuevo. El hombre que permaneció en la habitación se acerca y me pregunta qué sucede. Le aseguro que no sucede nada y me disculpo, aunque pienso que debería pedirle que me deje trabajar, explicarle que tengo una conferencia por la noche, que necesito escribirla. El miedo se convierte en cualquier cosa, no cabe duda. Estaban desvalijando nuestra casa, llevándoselo todo, la televisión, los electrodomésticos, las esculturas. Y Raúl, ahí, metido en esa alfombra, no paraba de murmurar, de repetir los versos que no quería que se le fueran. Puedo murmurarla o escribirla en el silencio de mi mente, me digo, mientras la adrenalina sigue corriendo por mis venas. A diferencia de la huella digital, no todas las novelas son únicas. La mayoría comparte los trazos de la mediocridad, el eco de un discurso regurgitado cientos de veces.
Ni qué decir de la literalidad con la que se abordan los temas, se cuentan las historias y se delimitan los personajes. Pienso cuando el hombre que apenas se había ido vuelve pateando la puerta. Sin quererlo, le di mal el pin de mi tarjeta. El que me escupe es un número que nunca había escuchado. Merezco el golpe que recibo. Además, me ayuda a producir nueva adrenalina. No quiero soltar el hilo, me digo dándole al gordo. Por primera vez caigo en cuenta de que el hombre es obeso, del pin correcto. ¿Cuántos malabaristas del tedio somos necesarios para que de pronto aparezca un Juan Rulfo? Escritores así, capaces de rasgar el tejido del lenguaje, capacitados para dotar de pisos nuevos los edificios de la épica y la lírica, y dispuestos a proponer otra concepción, en la segunda mitad del siglo XX latinoamericano apenas encontramos una veintena, y entre esa veintena cada uno elige su puñado: Lebrero, Gardea, Arredondo, Ribeiro, Lispector, Ward, Di Benedetto. Escritores cuyos textos son huellas digitales, quienes no pertenecen ni responden ni respetan a la manada porque no les interesan los códigos previos, los lugares comunes o las ideas preconcebidas. Aquellos cuyas firmas nadie podría reproducir son realmente excepcionales, me digo acordándome otra vez del colombiano cretino, de Montevideo y de Zurita. ¿Qué versos estaría repitiendo? ¿Con cuáles estarían emparentados? Así se nos derrumbó el horizonte y los paisajes eran solo escombros entre esos tabiques. ¿Con estos? ¿Serían primos de aquellos? No deseo, sin embargo, ya lo dije, perder mi propio hilo. Por eso sigo. Así es Sama, una novela que rompe los lenguajes previos, creando uno que nace en cada nueva oración, edifica una nueva épica de lo circunspecto y doloroso, propone otra forma de desnudarnos, una voluntad de soledad, y concibe otro modo de situarnos ante el tiempo y el espacio, colocando en el centro a la espera y a la nada. Pero Sama, la novela más importante de la narrativa existencialista latinoamericana, va incluso más allá, porque es distinta a sí misma en cada relectura. De pronto nos enseña que la tensión es un remolino, de pronto que el estilo puede estar atado a la invención de estructuras o que esas estructuras pueden ser completadas por la experiencia del lector, y de pronto que el silencio está en el centro del acto literario o que la narración se puede convertir en materia de plasticidad infinita. Por eso la novela que Di Benedetto escribió en unos cuantos meses es tanto el soliloquio de un hombre que aguarda como la perorata de quien no puede sentirse amado ni que ama. Por eso es el testimonio de alguien que no consigue liberarse del pasado, pero también la denuncia de quien no consigue asir el presente ni el futuro. La puerta se abre y el gordo entra una vez más. Me regalaste una televisión y a mi señora un teléfono. El de vos será para mi hijo. Y te compraste un crucifijo, che. Dice, o algo así creo que dice. Pero da igual, sigo sin querer perder el hilo porque he encontrado cómo estar seguro. Por eso Sama es la historia de un hombre que le teme a la locura y la de un loco que le teme a la materialidad de las cosas. Por eso es la autobiografía del desesperado que emprende una última persecución y es el recuento de una serie inagotable de persecuciones que vuelven a la persecución algo inasible, intrascendente. ¿Qué dijiste?, pregunta el gordo. He visto el hierro quemando que se vuelve blando, vulnerable, como la carne, respondería Zurita. Y eran restos sin amor, pedazos truncos de tu vida, fotografías guardadas en la nevera. Añadiría luego, murmurando si estuviera aquí. Pero no está, estoy solamente yo, pensando, mientras el gordo me levanta del banco y me empuja hacia la puerta. No importa reseñar Sama en tanto la historia de don Diego, el funcionario de la corona, ni importa decir que él, don Diego de Sama, lucha con la precariedad, con el paso del tiempo, con su incapacidad para las relaciones, con las proyecciones que hace de sí, con la búsqueda de sentido, con los engaños de la percepción y con la fuga de un fugitivo que no es otro que él mismo. Porque lo importante, si uno tiene que hablar de Sama, la novela que mejor describe el magma de las independencias latinoamericanas y preconfigura al ser de estas latitudes, es aceptar que la única manera de hacerlo es la más improbable. Durante años, tras mi primera lectura, viví convencido de que la novela comenzaba con una extensa narración sobre un chango que se ahogaba. En mi última relectura, sin embargo, descubrí que ese chango, cuando aparece, está muerto y ocupa solo una oración. Andando, mexicanito valiente, que terminamos, dice, o creo que dice el gordo, cerca ya de la escalera. Luego, en la calle, me escolta hasta la esquina, en silencio, mientras yo sigo aferrado a lo mío. La genialidad estriba en que, estoy convencido, con el paso de los días,
ese chango volverá a ser una extensa narración y recobrará también la vida, para poder ahogarse otra vez en mi memoria y en el libro, aunque ya no sea más el chango y sea para siempre Don Diego de Sama o América Latina. Mientras cruzamos la avenida, el gordo me entrega un billete y dice: estoy seguro, lee la Biblia, boludo. Luego se ríe y se aleja mientras busco un taxi y pienso, aunque quizá lo realmente importante sea reconocer, junto con Saer, que Sama es en nuestro espejo, no nuestro espejo, sino nuestro instrumento, en el sentido musical y operacional del vocablo. Que, insisto murmurando, cuando un taxi se detiene, aprendiéndolo a tocar, oiremos nuestra propia canción, que no es más que un turbio ronroneo, subjetivo, continuo y universal, y que, lleno de sonido y de furia, no significa no propiamente nada, sino algo preciso, previamente determinado. ¿A dónde vamos?, me pregunta el taxista, al tiempo que veo el billete que el gordo me regalara. Sobre una de sus caras escribió Romanos 1.22. Por querer ser sabios se hicieron necios. A donde sea, respondo y termino con Saer. Algo que pueda dispensarnos del estado de lucidez, mezcla de insomnio y somnolencia en que se debaten nuestras vidas. En el cielo, entonces, me parece leer, escrito con vapor de agua, mi Dios es hambre. Además, es un buque que vuela, Zurita, me digo antes de dormirme. Emiliano, el texto sugiere muchas cosas. Uh-huh. Igual podríamos empezar por el propio Saer y por una idea que tú comentas en la que coincides con él, ¿no? Que el compromiso político del escritor es el compromiso con el lenguaje. Sí. Al final es lo que nos Sí. estabas demostrando ahora. Sí, bueno, para mí Saer, si no lo han leído, los invito a que lo lean. Me parece uno de los grandes escritores latinoamericanos de las últimas décadas. No solamente un gran escritor, un gran lector, ¿no? Recuperó la obra de muchos escritores, reconoció, le dio lugar a muchos otros escritores. Y eso que me señalas de Saer, en realidad es una polémica que tuvo con Vargas Llosa en el periódico, en El País, de hecho. Vargas Llosa decía que la literatura no tenía que tener un compromiso político, que la literatura con compromiso político nacía muerta, ¿no? Y Saer le responde diciéndole que no entiende el lugar del compromiso político. El compromiso político no está en elegir una historia, no está en decidir escribir sobre los montoneros, por ejemplo. El compromiso político del escritor está en hacer el compromiso ante cada texto de utilizar un lenguaje diferente del lenguaje del poder, ¿no? Siempre estar buscando un lenguaje diferente del lenguaje con el que habla el poder y con el que hablamos comúnmente. Y ese es un compromiso al que no se puede renunciar o al que no se debe renunciar. Y eso es lo que le dice Saer. Y para mí es fundamental. Pero además Saer también es un maestro de la forma, ¿no? O sea, es alguien que podía escribir una novela de dos tipos caminando por la calle que no se quieren encontrar, igual que una novela de alguien que tiene que llevar a unos locos a través del desierto, o El Entenado, ¿no? Una de las novelas más hermosas desde mi punto de vista con respecto al lenguaje, o El Limonero Real, ¿no? Que es todo en torno a una familia que está planeando un asado, una celebración, ¿no? El Entenado es como un hombre que llega a vivir, de los primeros hombres que llegan a América, ¿no? En estos barcos en los que iban los conquistadores, y se pierde, lo abandonan y se queda a vivir con una especie de tribu cerca del Paraná, y de algún modo se enfrenta a América sin nada más que la experiencia, ¿no? Y habla es una metáfora también de lo que pasó con el nacimiento del nuevo mundo, ¿no? Es decir, con el encuentro, lo que nace de ese encuentro, ¿no? Que es realmente algo completamente nuevo, que se forma de lo que llega y de lo que hay, ¿no? Y da lugar al nacimiento de la tradición y del canon, ¿no? O sea, digamos que los que se quedan en la ciudad, los Bernal y los Cortés, formarán parte del canon, pero la tradición será mucho más ancha, ¿no? Tendrá a Sahagún, tendrá al Inca Garcilaso de la Vega, que se meten en la selva y en el bosque, y escuchan las narraciones que ya existían
y recuperan, ¿no? Durante siglos después los traductores que recuperan el Popol Vuh o los libros o los textos que, por ejemplo, conforman la visión de los vencidos. Todo eso está de algún modo en el entenado de Saer, ¿no? Y es un modelo, Saer siempre, para mí es un modelo, ¿no? Y él era para él la gran novela argentina era Sama, justamente, ¿no? De Saer, de Di Benedetto. Era la novela que a él le parecía perfecta de la literatura argentina, que curiosamente se escribió en el mismo momento que sucedía el boom, ¿no? Los focos estaban en eso que después sería el canon de la época: Cortázar, García Márquez, Carlos Fuentes, eh, Donoso, que por supuesto son extraordinarios escritores, pero en torno a eso había muchos más. Ribeiro, Josefina Vicens, digo, es que no terminaríamos, ¿no? Elena Garro, Sara Gallardo, ¿no? Un montón de escritores que estaban en ese entorno, en esas como lados, y que a veces son más interesantes para las generaciones siguientes, ¿no? Siempre nos preguntan, ¿no es difícil escribir a la sombra del boom? Bueno, es mucho más difícil escribir a la sombra de Ribeiro y de Ebewart y de todos ellos, ¿no? Que están a veces en otros lados, ¿no? No sé si por alusiones las profes. Ah. Mm. ¿De Ribeiro? Ya, sí, sí, Para vuestra generación. sí, sí. El canon, sí, 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 sí. Sí, pues mira, yo creo que tiene que ver con la forma, sobre todo, ¿no? Es decir, el boom, a mí me parece que El obsceno pájaro de la noche, por ejemplo, es un libro extraordinario, en todos los sentidos, ¿no? El de Donoso. Si yo tuviera que elegir un libro del boom, sin duda elegiría El obsceno pájaro de la noche, ¿no? Eh, pero como El obsceno pájaro de la noche y como el resto de obras del boom, lo que nos enseñan es un modo único de contar, ¿no? Como si ese fuera, como si se agotaran los medios para contar. Eh, y es consecuencia del canon anterior, digamos, ¿no? Hay una lógica, ellos establecen una relación, además voluntariamente, políticamente, hasta comercialmente, ¿no? Son eco de lo que había funcionado en cierto modo, ¿no? Es decir, si pensamos lo que recuperan de la novela de la Revolución, recuperan los de abajo, recuperan a Martín Luis Guzmán, no recuperan a José Guadalupe, no recuperan lo que hay en torno, ¿no? Digamos. Es seguir una gran grieta, ¿no? Lo hacen maravillosamente, ¿no? Y dialogar con los cánones de otras tradiciones, ¿no? Es decir, con Faulkner, con Hemingway, no con Thomas Wolfe, ¿no? Que es de esa misma generación, pero que está más a la orilla y que es el mejor. Quizá lo dicen ellos, no yo. Faulkner dice, el mejor de todos nosotros es Thomas Wolfe. Thomas Wolfe queda un poco apartado, ¿no? Porque se arriesgan con la forma, no solamente con lo que cuentan, sino con las formas de contar. Y los escritores, eh, de lo que más, o por lo menos mi generación, lo que más, yo creo que más interés genera es estar renovando las formas de contar,
no solo qué se cuenta. Y eso es una búsqueda en la que uno encuentra mucho más riqueza en libros como los de Ribeiro, los de Saer, los de Jesús Gardea, los de Saba, ¿no? Donde el lenguaje es siempre algo que está ebulleciendo y en constante transformación, y las formas, la estructura, la arquitectura de las novelas no necesariamente son tradicionales, ¿no? O no rompen de la manera en la que se espera que rompan, ¿no? Porque es verdad que también hay una ruptura en el boom, por supuesto, pero es una ruptura lógica, ¿no? Y esa lógica es la que deja fuera a los otros, ¿no? Ribeiro, para empezar, no es un gran novelista, es un extraordinario cuentista. Y eso ya de entrada lo deja fuera. Y después, esto ya más raro porque lo que mejor hace es lo híbrido, ¿no? Es decir, La tentación del fracaso, los diarios y sobre todo Prosas apátridas, que uno no sabría dónde colocarlos, son libros absolutamente geniales y a los que la generación, varias generaciones peruanas y varias generaciones latinoamericanas ya nos acercamos muchísimo, ¿no? Nos dice mucho más del ser también latinoamericano, ¿no? En ese sentido, yo sí creo que las generaciones, como nos relacionamos con las generaciones anteriores, es siempre con la mirada puesta mucho más en las orillas, ¿no? Que en aquello que... Y por eso también somos una generación a la que no le interesa mucho formar canon o ser parte de canon, ¿no? En ese sentido, respetamos mucho más la pluralidad, ¿no? O sea, la diversidad, digamos, ¿no? O sea, uno piensa, te pregunta siempre por qué ya no hay grupos de escritores, ¿no? O sea, por qué hay estos movimientos. Pues porque nos respetamos mucho más entre distintos, ¿no? Ya no es esta búsqueda de junto con quién puedo hacer algo, sino junto con quién puedo deshacer algo, ¿no? Y eso es como mucho más interesante, me parece, ¿no? No sé si te estoy contestando, pero más o menos. Es que, fíjate, por ejemplo, en los temas, o sea, la literatura y el arte en general tiene la virtud, o una de las virtudes que tiene es meterse en la boca las cosas antes que el resto de disciplinas, ¿no? Es decir, la literatura y el arte es la primera toma de contacto que tenemos con las cosas que están empezando a suceder en la sociedad y en las personas, ¿no? Ya después llegan todo lo demás, la historia, la sociología, la ciencia política, las ciencias, o sea, pero la primera toma de contacto, porque está ahí, porque no necesita permiso, no necesita una estructura, no necesita un marco teórico, la primera toma de contacto es ahí. Y donde aparece es en las literaturas periféricas, o sea, pensaba en Josefina Vicens, un tema como la impotencia, ¿no? La impotencia en general, aparece en la literatura latinoamericana con ella, ¿no? No con un escritor, no con nadie que esté, ¿no? O en Elena Garro, ¿no? La idea de que el narrador sea un lugar, no una persona, ¿no? Un pueblo, un espacio físico que pueda ser el narrador, ¿no? Esas cosas llegan siempre de literaturas que están en los bordes, ¿no? Y que permanecen en los bordes muchas veces porque el canon le cuesta, porque el canon sí necesita más una estructura, un marco teórico, y además también porque son grupos de poder, que les interesa mantener alejados de ese cetro lo que es distinto, ¿no? Y es así, me parece, ¿no? Así ha sido siempre. Y en Latinoamérica es muy marcado. Ojalá. Sí, sí. Y hay un contemporáneo de Ribeiro, otro que también quedó olvidado, mucho más olvidado incluso que Ribeiro, Cromwell Jara, que tiene un libro que se llama Montacerdos, que es una obra maestra de 70 páginas, ¿no? Una novela cortita. Creo que estaba completamente loco, ¿no?
interesantísimo, ¿no? Interesantísimo. Ese libro de Montacerdos es una maravilla, es una novela muy corta de un niño que vive en un basural con un cerdo al que monta, por eso se llama Montacerdos. Pero la historia es básicamente eso y escapa por completo a la pornomiseria, o sea, va mucho más allá. Es un libro realmente sobre el lenguaje y es bellísimo, o sea, y sobre la posibilidad, que además recuerda a un cuento también de Ribeiro, el de los gallinazos sin plumas, que es similar, ¿no? O sea, hay una cosa ahí cercana. Es decir, en los bordes también hay temáticas que se abordan similarmente, aunque sea desde modos completamente distintos, ¿no? Eh, ya quisiera yo, o sea, me encantaría pensar que Ribeiro es más importante para mí es más importante. No digo que no sea Vargas Llosa importante, también a ver, hay que entender, es que es muy, cuando los escritores hablamos de lo que nos ha influido o de la tradición y hablamos de nuestra tradición o la de cada uno, hablamos de la tradición de la que somos conscientes o de las influencias de las que somos conscientes. Pero en ese río de influencias que están reverberando en uno y que reverberan de manera consciente y te hacen volver a ciertos libros de tanto en tanto, también hay un montón de cosas que reverberan de modo inconsciente y en las que no piensas, pero que están ahí y que te han formado. O sea, yo estoy seguro que muchos, o sea, que muchos otros libros del boom que no son el Océano Pájaro de la Noche están muy dentro de mí y que por supuesto que hay cosas de lo que escribo que estarán conectadas de modo inconsciente, ¿no? Y creo que no hay ni una sola lectura que haya hecho en mi vida que no haya dejado algo en ese magma del que después uno surge para empezar a escribir, ¿no? Es muy difícil que algo leído pase completamente desapercibido o no deje una huella o una marca, por diminuta que sea, ¿no? Eso está ahí todo, ¿no? Lo que pasa es que hay unas marcas que son muy evidentes y hay marcas de las que uno no se repone, ¿no? Cuando dices, esto quiero hacer, esto me gustaría poder ser capaz de hacer algo así, eso lo vuelve consciente, ¿no? Te hace regresar. Aunque también es cierto que después cuando estás escribiendo no estás pensando en nada de eso, ¿no? Pero esas cosas gobiernan la intuición del escritor, que es fundamental a la hora de escribir, ¿no? Ahora los ejemplos que estabais poniendo tienen que ver también con una cuestión que tú te has planteado, que es la crudeza del lenguaje, para hablar de la crudeza de la realidad. Tú también lo haces. Sí, sí. No en todas las No, novelas, pero... pues yo creo que casi en todas, sí. Sí, o sea, hay esta idea de, de que la literatura o sea, no debiera incomodar, ¿no? O sea, como, ay, es muy difícil de leer, ay, es muy complicado, ay, es muy doloroso, o ay, es muy fuerte, ¿no? Eh, yo no sé cuándo se asumió, en algún momento alguien, y mucha gente después, asumió que la literatura era algo que o sea, se leía para gozar, ¿no? O para tener una experiencia única y exclusivamente placentera, y es absolutamente falso, ¿no? La literatura es para muchísimas cosas, no es necesariamente para tener una experiencia placentera, podemos tener una experiencia incómoda, podemos tener una experiencia dolorosa, podemos tener una experiencia, es decir, la literatura puede hacernos sufrir, puede darnos terror, y esto no es solamente por lo que nos está contando, es también por cómo nos lo está contando, ¿no? Tiene que ver con lo que decíamos de saber, de comprometerse a encontrar un lenguaje diferente para cada texto al del poder, y tiene que ver también con la realidad. A mí me interesa que haya tensión entre lo que se cuenta y cómo se cuenta, ¿no? A veces, si lo que se cuenta es horrible, el lenguaje tiene que ser lo más bello posible para, digamos, como equilibrar. A veces al revés. A veces si estás contando algo intrascendente, tienes que hacerlo con un lenguaje terrible, también para equilibrar, para mantener una estancia general de incomodidad, ¿no? Y el lenguaje da para todo esto, ¿no? Y tiene que funcionar en ese sentido, ¿no? En un ejemplo extremo, pues, o sea, toda la gente que dice, ay, qué palabrotas dice, o hay palabrotas, ¿no? Octavio Paz decía que las palabrotas, o sea, las groserías, eran las últimas palabras vivas de la lengua, ¿no? Y es verdad,
pero yo no lo pienso como palabras, sino como oraciones, como construcciones, y no necesariamente como groserías, sino como oraciones que generen incomodidad, ¿no? Es un modo de mantener vivo un texto, ¿no? Y sí creo que tiene que haber una tensión siempre entre lo que se cuenta y cómo se cuenta. Carmen, no sé si querías... No, toma el que tenía por ahí. No, da igual. Es que si no, no oyen. Sí. Es que el problema mío es que yo cojo un micro y ya no paro. Es el verdadero problema. Entonces aquí como que, en fin. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por tu texto, porque es hermosísimo, hermosísimo. Y por muchas cosas que he visto a través de él y que voy a comentar ahora. Lo que más me ha sorprendido es cómo se atrevieron contigo, un tipo de 2 metros que se atrevan a apartarlo y a robarle la cartera y todo lo demás. Eso es la impresión que se me ha quedado primera y después viene lo literario. Que menciones a Raúl Zurita. Raúl Zurita es muy amigo nuestro. De hecho, es doctor honoris causa por esta universidad. Somos muy amigos de Zurita. De hecho, estuvimos hace poco en Granada, que le dieron el premio García Lorca. Estuvimos con él y con Paulina, y que en ese momento, yo no sé si él conoce el texto o no, pero pues estaría, claro, ya lo conoces, ¿no? Maravilladísimo con todo aquello que dices, y que en esos momentos tú vayas tejiendo redes como también estás tejiendo en tu texto. Y hablabas de Saer, a quien yo conocí 2 años antes de su muerte, precisamente hablando de Zama, ¿no? Y eso me recordaba, o lo ligaba a su vez con Sensini, de Bolaño, o sea que hay toda una generación, y con un texto que hay de... Gracias. Con un texto que hay de Juan Villoro, sobre Saer, que a mí me parece hermosísimo, ¿no? Y cómo se van recuperando efectivamente esos autores del boom, siempre están detrás. Tú lo has dicho perfectamente, inconscientemente uno va leyendo. O sea, a mí, por ejemplo, La ciudad y los perros es una novela que me impresionó muchísimo. Ya no me gustó, claro, la parte final. Digamos que a partir de los 70 ya es otra historia, aunque me parece que es un escritor muy inteligente en cuanto que sabe en qué momento, qué escribir para el momento, ¿no? Que es lo que ocurre también con Isabel Allende, que le puede gustar a uno más o menos, pero sí que tiene la perspicacia de saber qué publicar para agradar, ¿no? Entonces, esa visión que tenéis desde la orilla y de rescatar autores o autoras que no forman parte de lo convencional, porque lo convencional ya no se nos da hecho. O sea, los boletines o los periódicos culturales, las reseñas, ya sabemos de quién son, esos aparecen siempre, pero que vuestra voz desde esa juventud recuperéis a nombres como Vicens, ¿no? El libro vacío es una cosa, una maravilla, que precisamente ahora acaban de sacar una edición, Tarazona, Daniela Tarazona la acaba de sacar, porque es una autora muy, muy poco conocida en España y que sin embargo tiene toda una... Muy poco conocida. Fíjate, cuando lo que escribe es una cosa espectacular, ¿no? Entonces... Y hablando, rapidísimo, hablando de eso que decíamos, de que en las orillas a veces se llega a cosas similares, pienso en Lebrero y en la novela Vacía, que tiene un paralelismo con el libro Vacío de Josefina Vicens interesantísimo, porque también es un libro sobre la impotencia, al final, ¿no? Entonces es muy interesante, pues, y seguro que ninguno sabía del libro del otro, seguro, o sea, apartado en Uruguay uno, la otra en México, que para vivir tenía un seudónimo y escribía sobre toros, o sea, tenía una columna sobre tauromaquia, pues, como si fuera un escritor, a través de la cual se burlaba de esta cosa de la masculinidad y del machismo, ¿no? Y el otro apartado, pero se llega a cosas similares, digamos, ¿no? O sea, como es muy interesante, pues, o sea, eso también pasa cuando uno está viendo las orillas, ¿no? Sí, porque es recuperar a los raros, ¿no? Y precisamente son los que están fuera del canon y tienen esa libertad que no tiene quien está fuera del canon, quien está, perdón, dentro del canon, que tiene un contrato firmado, lo cual es legítimo también, pero que tiene que sacar una novela cada 2 años o cada año. Entonces eso impide que tenga el calado que debe tener la
la literatura, ¿no? Por eso esa voz disidente que tú estás reflejando ahí me ha gustado mucho. Enhorabuena. Gracias. Y ahora que estabais comentando también, me venía a la mente la idea del yo, ¿no? La presencia del yo, de un narrador en primera persona, que también en cierta medida une a algunos autores de los márgenes, porque ya no están trabajando esa típica novela autobiográfica. No sé cómo ves también esas influencias o dónde te sitúas en ese punto. Pues sí, ahí hay como... Yo, la verdad, o sea, soy el primer sorprendido de haber escrito esos 2 libros de no contar todo, y justo antes del final, y al mismo tiempo es absurdo que sea el primer sorprendido porque fue una de ellas fue la primera historia que pensé que podía contar. Después se fue quedando y en el camino me fui sintiendo muy lejos de esa literatura que parte del yo, ¿no? Porque es verdad que en América Latina, y yo creo que en España igual, y en otros idiomas, yo creo que es una cosa que tiene que ver con el momento, ¿no? Con las redes sociales también, con la idea de poner el yo en el centro, con esta idea que a veces, un poco lo que decías de estos contratos, de tener que estar publicando libros todo el tiempo, y cada vez más en las generaciones más jóvenes se confunde lo que es publicar y lo que es cargar contenido, ¿no? Que no es exactamente lo mismo, ni mucho menos. Y en ese convertir carga de contenido en los libros, el yo, lo que me había alejado era una tontería en realidad. O sea, a mí no me interesa la autoficción, porque no me interesa que el yo sea el centro del libro, ¿no? O sea, cuando el yo está en el centro de un libro, se pierde la figura del narrador, que es el primer personaje de los libros. Autobiografía ha existido siempre, pero siempre ha habido el trabajo de construir un narrador. No por ser autobiografía quiere decir que no hay un narrador, hay la construcción de un narrador. Y la autoficción se ha deslavado. De pronto el que nos habla, el que nos cuenta el libro es el autor directamente. Entonces después lo escuchas un domingo en una conferencia o en un desayuno y habla idéntico que el libro. Y a mí por lo menos me dan ganas de llorar, porque eso es algo que la literatura pierde y puede ser que no recupere, ¿no? La figura del narrador o la potencia del narrador. Y esto ha estado pasando mucho en las primeras décadas del siglo XXI en la literatura latinoamericana. Pero me interesa mucho entonces ponerme el reto de trabajar con el yo fuera del centro, ¿no? Como se ha hecho siempre, construir narradores. Incluso en no contar todo en la parte que es sobre mí, hay un narrador en tercera persona que trata de tratarme como se trata a los otros 2 personajes, ¿no? El yo se va a la periferia. Y justo antes del final, yo creo que ni siquiera es autobiografía. O sea, es una biografía sobre una mujer que resulta que es mi madre, ¿no? Pero el narrador es muy intangible y es completamente distinto a mí. Eso me parece que también está haciendo la literatura latinoamericana. Encontró esas 2 variantes, ¿no? Entonces, por un lado está la autoficción y por otro lado está la autobiografía que sigue haciendo, respetando ciertas cosas de la autobiografía o de la biografía, y esa es la que a mí me interesa. Ahora, dicho esto, y pensando en lo que mencionaron a Bolaño, hay algo muy importante que no hemos dicho, que es que también es cierto que esto que decimos como la literatura latinoamericana, y que históricamente fue un error, me parece, ¿no? Porque la literatura chilena y la literatura mexicana y la literatura colombiana eran muy ajenas entre sí en ciertas épocas. Cambia por completo con la generación de Bolaño, de Rey Rosas, de Claudia Hernández, de Cristina Rivera Garza. Empieza a haber una literatura realmente latinoamericana, ¿no? O sea, ya hay una cosa que es un enriquecimiento de la lengua común, ¿no? Y de pronto un escritor como Juan Cárdenas de Colombia tiene mucho más en común con un escritor argentino o con una novela como La Telepatía Nacional Argentina o La Come Madre, ¿no? Y con alguna escritora mexicana, de lo que puede tener con otros escritores colombianos, ¿no? Y esto es algo que está sucediendo de manera natural y no planeada, ¿no?
Entonces creo que ahora sí tiene sentido hablar de literatura latinoamericana, más allá o como algo más importante que las literaturas nacionales. Y eso siempre será enriquecedor, ¿no? Y creo que también tiene que ver con la idea de las orillas, es decir, los cánones están condenados a ser nacionales, ¿no? Casi siempre. Y esto otro no, ¿no? No hemos dejado espacio para el alumnado. ¿No tenéis una pregunta por ahí? Por allá al fondo. Ir pasando, si queréis, el micrófono. Allá. Hola, hola, hola. Sí. Disculpa, yo tenía una pregunta, pero más referida a algo que decías al principio. Cuando te referías a el uso del lenguaje que debe tener el autor, que debe ser desafiante con el establecimiento, por decirlo de alguna manera, extraoficial. Pero yo percibo una especie de contradicción, al menos en esa intencionalidad que realmente es una caja negra, entre comillas, porque el culmen de la consagración de cualquier escritor normalmente llega a la institucionalidad, llega a la monumentalización en parques, a tener museos, escuelas con su nombre, que normalmente, y lo digo yo que vengo de Colombia, son puestas por un gobierno que reproduce las mismas problemáticas a las que apuntaba ese escritor precisamente. Entonces es un poco contradictorio y quedamos como en la anomia de si realmente se llega a algo con esa intencionalidad, que como digo, me parece una caja negra y es un poco inexplicable porque tenga o no las intenciones el autor de desafiar ese lenguaje extraoficial, lo prosaico, igualmente va a terminar comido por algo que lo contradice al mismo. Entonces, no sé cómo lidiar con esa aparente contradicción, si es que es una contradicción. Todavía no estoy seguro, perdón. Bueno, es que yo creo que son cosas distintas el trabajo con el lenguaje y después lo que pasa con eso, con ese texto que fue escrito desde el reto del lenguaje, ¿no? Cómo la vida que va a tener ese texto después de que haya sido escrito, muchas veces ya no tiene que ver con el escritor. Y es verdad que la literatura puede cambiar el uso del lenguaje, ¿no? Luego, además, eso por un lado. Por otro, estábamos hablando de canon y de tradición. Yo me imagino que te refieres a la cantidad de plazas y parques que hay García Márquez, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Y tienes toda la razón, García Márquez habló de cosas que siguen siendo un problema en Colombia y quienes le montan las esculturas y las estatuas y le ponen nombres a las plazas son gobiernos similares a los que él parodió, ¿no? En sus novelas. Pero esa es una incongruencia de la política, no de la literatura, ¿no? Muchas veces, aunque hay escritores a los que les interese las estatuas. Pero también hay un montón de escritores a los que no les interesan las estatuas. Y si no nos vamos de Colombia, yo creo que no hay ningún escritor, hay pocos escritores en América Latina que trabajen el lenguaje de una mejor forma que Tomás González. Y ya te aseguro que no va a haber plazas ni estatuas a Tomás González en Colombia. Pero es alguien que hace eso con el lenguaje una y otra vez, en La Luz Difícil, en Primero Estaba el Mar, en Temporal, en El Rey del Honcamonca. O sea, es alguien que rasga y que hace florecer, aparece de pronto un lenguaje vivo ahí, ¿no? Y no creo que vaya a tener, bueno, si no consigue a veces ni editor. Imagínate tú si va a conseguir una estatua, ¿no? Pero creo que es eso, ¿no? Tener claro qué es lo que hace la literatura, qué es lo que hace el poder, y también qué puede hacer la literatura o hasta dónde debe llegar la literatura en esa relación con el poder. Yo creo que sí, es cierto que es muy compleja, es muy complicada de entender cuando uno lo ve hacia atrás, ¿no? Evidentemente es imposible de entender la relación de Gabo, por ejemplo, con Fidel Castro, ¿no? Es igual de difícil de entender eso que entender que los gobiernos de fachas de derecha le monten estatuas. Es difícil de entender.
pero no es difícil de entender que los escritores que tengan esas relaciones sean siempre los que son parte del canon y no los que son solo tradición, digamos, ¿no? Eso también nos quiere decir algo, ¿no? Pero, a ver, el asunto es que a veces se vuelven tan grandes los escritores que se los come el personaje, ¿no? Hablábamos de Vargas Llosa y el primer Vargas Llosa y el segundo Vargas Llosa, ¿no? La diferencia entre García Márquez y Vargas Llosa es que Vargas Llosa quiere estar con Margaret Thatcher o quiere estar con Aznar, ¿no? Con García Márquez era al revés. Fidel Castro quería estar con García Márquez. Clinton quería estar con García Márquez. Es decir, es sutil, pero es enorme esa diferencia, ¿no? Y habla mucho del tipo de personaje, aunque después los dos acaban haciendo una cosa muy similar, ¿no? Convirtiéndose en juguetes o en botargas del poder político, que ahí sí yo creo que no es necesario, ¿no? Y que la literatura y los escritores tendrían que tener mucho más cuidado de mantenerse al margen de esas cosas, ¿no? Creo que hay tiempo para una preguntita más. Pues muy rápidamente, yo sí querría leer sé que salimos un poco del tema, pero creo que refleja muy bien tu escritura. Un fragmentito de algo que comentabas en un artículo relativamente reciente. Decías, una novela, un performance o un cuadro deben dirigirse antes a la afectividad que a la inteligencia. Los novelistas y artistas podemos tratar los mismos temas que los sociólogos, los politólogos o los periodistas, y eso me parece muy gracioso porque tú estás desdoblándote, ¿no? Entre politólogo y escritor, pero nunca debemos hacerlo con la misma intención. Si algo puede ayudar a cazar a la bestia del otro uno mismo y ponerle fin a nuestra hipermetropía, si existe alguna medicina capaz de curar a las democracias de enfermedades autoinmunes, si de algún modo podremos luchar contra los muros y fronteras, será con los relatos del arte, la música y la literatura, capaces de encarnar en nuestra experiencia todas esas otras experiencias que parecían sernos ajenas. Yo creo que hay algo que también te enlaza con una parte de la literatura que hemos estado comentando, sea Ribeiro, sea Saer, que es ponerte en el lugar del otro, narrar la experiencia del otro y hacer que el lector sienta esa comunión de alguna manera, ¿no? Con el sufrimiento, con la alegría o con simplemente el sentir del otro, ¿no? Sí. No, pues sí, es que es verdad que nos hemos vuelto somos como las sociedades de la hipermetropía, justo, ¿no? O sea, somos capaces de ver todo el tiempo en las pantallas lo que está pasando a 7.000 kilómetros de distancia o a 10.000 kilómetros de distancia y somos a veces incapaces de ver al que tenemos delante, ¿no? Y la literatura y el arte son un vehículo de traslado al otro, ¿no? Y tienen que serlo y defender siempre que esa es una de sus vocaciones, ¿no? Y yo sumaría también a los chefs y a los estandoperos, por ejemplo, ¿no? O sea, son quienes consiguen, nos permiten ese traslado, ¿no? Y entonces, por lo tanto, romper esa hipermetropía a la que nos condenan las pantallas, ¿no? O sea, y volver a experimentar lo que está sucediendo delante de nosotros, ¿no? Pues muchísimas gracias, Emiliano. Ha sido un muchísimas gracias a gusto ustedes. y como es un gusto leerte, yo invito a las personas que nos acompañan hoy a que se acerquen a esos textos y, bueno, precisamente en la Universidad de Alicante ahora mismo se está haciendo un trabajo de investigación sobre una de las obras de Emiliano Monge, pero sería muy bonito que en cuarto, quizá guiados por la mano experta de Carmen Alemán, alguien se animara a realizar un TFG sobre alguno de estos textos magníficos, cada uno diferente, porque efectivamente lo interesante de Emiliano Monge es que, como bien decías, exploras el lenguaje en cada uno de los textos de una manera diferente. Ah, efectivamente. Efectivamente, que podéis seguirle el newsletter de Letras Americanas, donde él va haciendo también el recorrido por esas escrituras, va poniendo el foco en escrituras.
Muchísimas gracias. No, Emiliano. muchísimas gracias a ustedes por la Gustazo. invitación y por estar aquí, a todos ustedes por aguantarme. Y nada, pues muchas gracias, de verdad.